Vamos a orar y pedir la bendición del Señor para el estudio de esta noche. Padre, gracias queremos darte de poder reunirnos en tu nombre, aunque estamos separados en la distancia, unidos en un mismo espíritu en tu presencia y con un anhelo profundo en nuestro corazón, conocer más de tu palabra. Gracias por haber podido completar el primer ciclo y ahora al empezar el segundo, queremos pedir tu bendición, que hables a nuestro corazón y podamos encontrar nuevos tesoros, Señor, de tu persona, de tu palabra y de lo que esperas en nuestra experiencia cristiana cada día. Oramos agradecidos a ti y nos ponemos en tus manos de amor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a compartir la pantalla, como habitualmente hacemos, para que podáis seguir la lección de hoy, que como veis ya tenemos como título volumen 2, el paso 1, conociendo a Dios. El nuevo manual es parecido al anterior, tiene la misma dinámica, dibujitos muy sencillos pero simpáticos que nos expresan un poquito el objetivo que tenemos con estos estudios. El creyente que conoce la palabra de Dios, que descubre su identidad en Cristo y sobre todo que conoce a Dios, es un creyente que va a ir guiándose no en orgullo ni en desprecio hacia nadie, sino por reconocer las bendiciones que tiene en el Señor, fruto de la obra de Cristo a nuestro favor. Aquí tenéis el diagrama o el índice de las lecciones que tenéis en vuestros manuales. Como veis, vamos a estar mirando a Cristo, llamados a servir, quién soy en Cristo, la guerra espiritual. Cada una de estas lecciones son verdaderamente interesantes, bíblicas 100%, y vamos a estar mirando cómo todas estas influyen en nuestra vida cristiana. Conocimiento de la doctrina y de la palabra de Dios es fundamental para la madurez en Cristo, para alcanzar el propósito para el cual el Señor nos ha salvado. En el día de hoy, la lección se titula Conociendo a Dios. Y así que comenzamos con ella. Entonces, dice aquí en el manual, para que pueda conocer a una persona, se debe pasar el mayor tiempo posible con ella. Solamente de esta manera la conocerá más a fondo. Esto es realmente importante. Si yo quisiera conocer, por ejemplo, un idioma, pues lo voy a aprender y lo voy a dominar en la medida que le dedique tiempo. Mientras más tiempo yo le dedique, más libros lea, más hable en ese idioma, pues me iré expresando con mayor facilidad y podré llegar a tener un dominio absoluto de un idioma que no es el original en el cual yo he nacido y he aprendido mis primeras palabras, sino que he tenido que esforzarme. Ahora, un idioma no tiene voluntad propia, es decir, yo voy a estudiarlo y voy a aprenderlo en la medida que yo me esfuerce. Ahora, conocer a una persona es diferente, porque yo puedo esforzarme por intentar conocer a una persona, pero esa persona se tiene que dejar conocer. Es que a veces, seguramente habéis oído a alguien decir, llevo 5 años trabajando con tal persona, es mi compañero día tras día, sin embargo no lo conozco en absoluto. O puede pasar con un vecino, o puede pasar incluso con un familiar. ¿Por qué? Porque la persona se cierra y no se deja conocer. Gracias a Dios, Dios se ha dado a conocer. Podemos conocer al Señor. Y hay una manera maravillosa de conocerle más a fondo, de crecer en esa relación personal con Dios, y para eso debemos pasar el mayor tiempo posible con Él para conocerlo. Un Dios personal. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios personal, el cual se interesa en todas las personas.
vemos de qué forma trata Él con la humanidad. Y nuestra lectura está en el Salmo 139, versículos 1 al 3. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. La pregunta que tenemos en base a este texto bíblico es: ¿qué es lo que Dios conoce de nosotros? Y nuestra respuesta es la siguiente: Dios sabe absolutamente todo acerca de nosotros. Nos conoce, ¿vale? Absolutamente todo. Como hemos dicho, a veces no consentimos que la gente nos llegue a conocer por completo, y esto lo hacemos porque queremos tener un muro de defensa. Tememos que descubran algo que no les guste. Ahora, Dios, dice el salmista, ya conoce todo acerca de nosotros. Incluso el Señor en Mateo capítulo 10 y versículo 30 diría: pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que Él nos conoce profunda y absolutamente. Además, está con nosotros en cada situación, en cada prueba, nos protege, nos ama, nos dirige, y Él nos conoce a fondo y nos ama en plenitud. El Dios con quien tratamos tiene un perfecto conocimiento de nosotros, de todos nuestros actos, tanto interiores como exteriores, aquellos que están abiertos, y dice la Biblia que están patentes, claros en su presencia. Y en este sentido, el salmista va a presentar aquí una descripción respecto de sí mismo y dice: oh Señor, tú me has escudriñado, me has escrutado y me conoces especialmente el corazón. En Jeremías capítulo 17 y versículo 10, Dios dice: yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. También Proverbios capítulo 25 y versículo 3 nos da la otra cara de la moneda. Es decir, dice: como es la altura de los cielos y la profundidad de la tierra, así es el corazón de los reyes. No hay investigación. Es decir, que para los súbditos, el corazón del rey es inescrutable. Estamos viviendo días, por ejemplo, donde se está hablando de el presidente de Rusia, Putin, y los pensamientos que pueden estar en su mente y en su corazón para las decisiones que él y su gobierno están tomando en esta guerra que está haciendo temblar al mundo, ¿no? Bueno, podemos hablar mil cosas, pero ¿cuán limitados somos para poder realmente saber lo que hay en el fondo de su corazón? Sin embargo, dice la Biblia que esto no sucede así con Dios. Dios conoce cada detalle, cada pensamiento. De hecho, cuando el salmista dice aquí: oh Señor, tú me has examinado, ese tú en el hebreo es muy explícito. Es como si dijera: solo tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Todas las actividades de la vida diaria, todo pensamiento, escudriñas mi andar y mi reposo. Esto implica todas las actividades de la vida diaria, de tal manera que el Señor conoce los caminos que yo voy a recorrer, le son familiares mis pensamientos, incluso antes de expresarlos en palabras. Y si siguiéramos leyendo luego el versículo 4, versículo 5, veríamos que Dios nos tiene cercado como cuando se pone sitio a una ciudad, de forma que no hay escape posible. El Señor nos conoce y su conocimiento es exhaustivo, es profundo y es total. Luego tenemos la lectura aquí de Lucas, capítulo 5, versículo 18 al 20. Y aquí se nos relata cuando el Señor enseñaba a una multitud
y unas personas le trajeron un paralítico para que lo sanara. Jesús no se molestó por la interrupción, sino todo lo contrario. ¿Qué hizo con el paralítico? Pues perdonó sus pecados y lo sanó completamente delante de todos. Dice allí, al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Y si seguimos luego al verso 20 y 24, encontraríamos allí lo que luego nos pregunta el manual. ¿Qué hizo el Señor por él? Le sanó, le dio, le mandó tomar su camilla y salir andando de aquella habitación. En los tiempos bíblicos, las casas se construían de piedra con techos planos de barro mezclados con paja. Y había escaleras exteriores que conducían al techo. Así que estos hombres llevaron a su amigo por estas escaleras al techo para luego sacar el barro y la paja mezclados a fin de bajarlos donde estaba Jesús. Y nos llama la atención de que no fue la fe del hombre enfermo lo que impresionó a Jesús, sino la fe de sus amigos. Jesús respondió a la fe de ellos y sanó al hombre, para bien o para mal. Y esto tenemos que recordarlo. Nuestra fe influye en otros, ¿vale? Nuestra fe influye en otros. No podemos hacer de otra persona un cristiano, pero sí podemos hacer mucho con nuestras palabras, nuestras acciones y nuestro amor a fin de darle la oportunidad de decidir. Así que el Señor hace aquí un milagro mostrando que Él tenía poder para perdonar los pecados, y este es el punto central que Él quería demostrar, para que sepáis que el Hijo del Hombre, verso 24, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. El Señor asume la prerrogativa de perdonar los pecados, que era algo exclusivo para Dios. Y obviamente, quien le pida una prueba dirá: muy bien, aquí está este hombre paralítico y con pecados. Si no soy capaz de curar su enfermedad con mi palabra, podréis decir que tampoco tengo poder para perdonar sus pecados. Pero si puedo curarle, pues entonces es que puedo perdonar sus pecados. En realidad, el Señor pregunta: ¿qué es más difícil? Y la verdad que era más difícil decir: tus pecados te son perdonados, porque para perdonar los pecados de aquel paralítico, luego el Señor asumió la culpa de cada pecador muriendo en la cruz del Calvario. Él tenía todo el poder para sanarlo, pero lo que era realmente difícil para él sería enfrentar esa situación de muerte, de dolor, de ignominia que el Señor padeció colgado de la cruz por cada uno de nosotros. Así que allí no había falacia, no había trampa, no había engaño. El Señor Jesucristo era Dios, es Dios. Y entonces eso se deja ver porque también en este relato se nos cuenta que los fariseos murmuraban, no hablaron abiertamente. El Señor conoció los pensamientos íntimos de los fariseos y los escribas. Y entonces ellos estaban confesando que solo Dios podía perdonar pecados. Por eso el Señor les dijo: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Así que el Señor estaba demostrando que Él era Dios, que tenía autoridad, pero también los pensamientos y las murmuraciones que estos fariseos estaban compartiendo, admirados y escandalizados de que el Señor hablara de perdonar pecados. Y de hecho pensaban que era una blasfemia. Era una blasfemia, decían ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque no entendían que el Señor era Dios y que tenía poder para sanar el cuerpo y el alma. Y así el perdón de pecados fue una señal de la llegada al mundo de la etapa mesiánica.
No es nuestro tema hoy, pero en Isaías 42, por ejemplo, el mensaje del profeta es: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Y luego en Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19, si queréis apuntar esa cita bíblica, dice: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad? Miqueas 7, 18. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Así que era una profecía mesiánica. Más tarde, Zacarías, capítulo 13 y versículo 1, diría: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Así que estos fariseos sabían claramente que el perdón de pecados era algo que solo Dios podía otorgar y que lo haría, sin duda, en la etapa mesiánica, pero ellos ignoraban que en realidad el Mesías estaba delante de sus propios ojos. Luego tenemos la lectura de Lucas 5, 30, 32. Y dice: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Por qué criticaron a Jesús? Pues lo criticaron por sentarse a comer con publicanos y pecadores, ¿vale? Esa fue la crítica y la murmuración que ellos compartieron. ¿Por qué te sientas y compartes la mesa con estas personas? Y no se lo decían al Señor, se lo decían a los discípulos, ¿no? ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Cómo respondió a las críticas por asociarse con pecadores? Pues el Señor dijo que Él vino a buscar pecadores para llamarlos al arrepentimiento, al arrepentimiento. ¿Vale? Toda esta porción que hemos relatado de Lucas 5, 30 al 32, se encuentra también en Mateo y en Marcos. Y en este caso no es la historia de un milagro de Cristo en la naturaleza, pero es una de las maravillas de la gracia de Dios. Y claro que fue un milagro de la gracia, porque llamar a un cobrador de impuestos desde la mesa misma de impuestos para que fuese su discípulo y seguidor, como lo había hecho el Señor en el versículo 27, un poquito antes, invitando a Mateo a que le siguiera, eso sin duda era un milagro de la gracia de Dios. Y con eso Jesús se gana la reputación, hija de la envidia, diríamos, de ser amigo de publicanos y pecadores. Fue también un milagro de la gracia el que su llamada fuera eficaz y que Mateo respondiera, aun cuando no sabemos si Mateo había tenido alguna inclinación religiosa o espiritual. Pero dice que dejándolo todo, se levantó y comenzó a seguirle. Entonces, esto nos habla de que no hay un corazón demasiado duro para la gracia del Espíritu Santo. Es decir, que podemos clamar al Señor y orar y confiar en que el Señor puede cautivar corazones verdaderamente duros. A veces pensamos que hay muchas dificultades en el camino de la conversión de un pecador y nos parece que no pueden ser superados ni con el poder de la palabra de Cristo. Sin embargo, el Señor puede quebrantar corazones y atraerles a Él. Y este es un ejemplo maravilloso. Fue también una maravilla de la gracia de Dios, no solo el que
el Señor admitiera en su compañía íntima de discípulos a un publicano, sino que el Señor estuviese dispuesto a sentarse a comer con los amigos de Mateo. Y esta es una maravilla, porque Cristo vino como médico, vino a traer sanidad a los que estábamos enfermos, muertos en delitos y pecados, y Él vino como salvador de pecadores, de los peores pecadores, llamándolos al arrepentimiento, y esto sin duda era una maravillosa noticia. Después de leer estos versículos, ¿cree que Dios tiene un interés personal en usted? Bueno, ¿por qué? Aquí cada uno tenéis que poner la respuesta que creáis oportuna. Yo he colocado porque soy un pecador que necesito su perdón, que necesito su sanidad. Esa es mi mayor necesidad. Soy un pecador que necesito su perdón y necesito su sanidad. ¿Cómo puedo acercarme a este Dios personal? Juan 5:39, el Señor Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿cómo puedo acercarme a este Dios personal? Estudiando las Escrituras, profundizando en ellas. Los líderes religiosos de los días del Señor sabían lo que decía la Biblia, las páginas de la Escritura, la Torá, los escritos de Moisés, pero no aplicaban sus palabras a la vida. Conocían las enseñanzas de las Escrituras, pero no reconocieron al Mesías que las Escrituras señalaban. Conocían las leyes, pero no vieron al Salvador. Estaban atrincherados en un sistema religioso y se negaron a permitir que el Señor cambiara sus vidas. Por eso tenemos que cuidarnos de que existe el peligro de que nos enredemos en la religión, pero perdamos a Cristo realmente. Debemos estudiar la Biblia con toda diligencia y profundizar cada pasaje de la Biblia cuanto nos sea posible. Cuanto nos sea posible. Y tenemos que comparar unas porciones con otras y no solo ver lo que nos enseñan, sino también cumplir lo que la Biblia nos manda. Quienes desean hallar a Cristo han de profundizar, escudriñar, leer, conocer la Biblia, lo cual requiere diligencia en buscar y deseo de hallar. Hemos de buscar con empeño lo que los hombres anhelan. Por ejemplo, Proverbios usa mucho la idea de clamar por la sabiduría, de buscar por la sabiduría, dice Proverbios 2, como por tesoros de oro y plata, o como los buscadores de perlas. Es decir, hay en la Biblia tesoros, pero tenemos que cavar por ellos. Ninguno de nosotros sale a la calle pensando que se va a encontrar un tesoro tirado en el medio de la calle o en un terreno baldío, o no sale al monte que está al lado de tu pueblo pensando que vas a encontrar un tesoro allí. Para encontrar un tesoro sabes que tienes que tener un mapa y tienes que cavar por él y a veces hasta pasar muchas aventuras. Bueno, los tesoros de la Biblia están allí y hay que cavar por ellos. Tenemos que esforzarnos por conocer a Dios a través de su palabra, pero también a través de la oración. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por lo tanto, ¿cómo puedo acercarme a este Dios personal? Orando cada día y pidiendo que me enseñe, que nos enseñe. Dios le aseguró a Jeremías que solo tenía que clamar a Dios y que él le respondería.
Realmente Dios es un Dios bueno. El Salmo 145, 18 dice, cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. En Isaías 58, 9 dice, entonces invocarás y te oirá el Señor, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad, es decir, hay un llamado aquí a la santidad, al compromiso, a vivir una vida cristiana íntegra, ¿no es cierto? En Mateo 7:7 el Señor dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Lo cual significa que Dios está dispuesto, listo a contestar nuestras oraciones, pero debemos pedir su ayuda. El Señor sin duda puede ocuparse de nuestras necesidades sin que se lo pidamos, y muchas veces lo hace, creo yo. Pero cuando lo hacemos, reconocemos que solo Él es Dios y que no podemos lograr con nuestras fuerzas lo que está en su poder hacer. Cuando pedimos, nos humillamos, echamos a un lado nuestra preocupación y nos hacemos la firme determinación de obedecerle, de vivir en santidad. Por eso es importante orar. Clame a Dios contándole sus alegrías y sus penas, pidiendo su favor, etc. Luego tenemos al pie de página el segundo título, Conociendo a Dios por lo que Él es. Dice, Dios busca tener siempre una relación de amor con cada persona. La Biblia nos describe cómo los personajes bíblicos conocieron a Dios a través de sus nombres y sus características. Esto es realmente apasionante. Leer la Biblia y descubrir cómo Dios se da a conocer con nombres diferentes. Esos nombres son adjetivos calificativos que describen aspectos de Dios como pastor, como padre, como sanador, como el Señor de los ejércitos, en fin, como el Señor que está presente. A mí me encanta meditar en los nombres de Dios. Ha sido siempre algo que me ha bendecido mucho. Ahora bien, ¿qué nombre se le da a Dios en Génesis 17:1? Aquí está Dios hablando con Abraham y le dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces aquí vamos a poner dos nombres. El primero es Todopoderoso, que diríamos es la forma más clara y más concreta de lo que el original significa. La palabra en el original sería El Shaddai. Shaddai. Es una palabra muy bonita, Shad, porque significa, habla aquí del pecho materno, del pecho materno que amamanta a un bebé. Y la idea sería el fuerte que nutre. Eso es lo que originalmente significa El Shaddai y que se entiende como el Todopoderoso. El Todopoderoso. Entonces, ¿qué significa para nuestras vidas decir que Dios es todopoderoso? Bueno, que Dios puede hacer todo lo que necesitamos, lo que podemos esperar que Dios sea para nosotros. Yo soy el todopoderoso, o incluso algunos sugieren el todo suficiente, el Shaddai. Hay algunos que escriben la I, que yo le he puesto latina, con la Y. Él, asterisco, una barra de espaciadora, el Shaddai. S-H-A-D-D-A-Y. El Shaddai. Y con este nombre, Dios prefirió darse a conocer a Abraham más que con el otro nombre con el que luego se daría a conocer en Éxodo, Jehová, que le conocemos como el yo soy el que soy, de Éxodo capítulo 6 y versículo 3. Es interesante ver que luego el resto del Génesis
Vemos cómo Jacob también usa este nombre. En Génesis 35:11, Dios le dice: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Y ellos llamaron al Señor con este nombre. En Génesis 28:3 dice: el Dios omnipotente te bendiga, te haga fructificar y te multiplique. En Génesis 43:14 dice: el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte a vuestro hermano y a este Benjamín. Esto es cuando Jacob enviaba a sus hijos a José, que había dejado a su hermano en la cárcel. Y luego el capítulo 48:3, donde Jacob le dice a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Después de Moisés se comienza a usar más frecuente Jehová, y este otro muy raras veces. Pero este nombre nos habla del poder absoluto y total de Dios como vindicador, como bienhechor, porque Él es un Dios todo suficiente, todo necesario, y con Él en realidad nada es necesario. Sin Él nada es suficiente. ¿Vale? Si con Dios lo tenemos todo, sin Dios nada va a satisfacernos completamente. ¿Cuál es el nombre que se le da a Dios en Éxodo 34? Dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Bueno, aquí tenemos también un nombre muy interesante, y en el devocional que vamos a empezar el próximo lunes, bueno, no en este lunes, pero entre los temas, creo que la cuarta, quinta semana, vamos a dedicar toda una semana a explicar este nombre. ¿Por qué Dios se llama a sí mismo Dios celoso? Dios celoso. Y aquí se nos pregunta, ¿por qué está celoso Dios? Versículos 14 y 15, ¿no? ¿Por qué está celoso Dios? Y nuestra respuesta es: por la idolatría de su pueblo. Dios le había dicho: no te has de inclinar a ningún otro Dios, ni vas a dar honores divinos a ninguna criatura ni a ningún otro hombre, pues son fruto de la imaginación. No se puede adorar correctamente a Dios si no se le adora a Él solo. Y para que no se sientan tentados a adorar a otros dioses, no se deben unir, les dice Dios, en parentesco ni en amistad con los que no adoran. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra que Dios les iba a entregar. Si Dios en su bondad hacia ellos echó fuera a los cananeos, ellos debían, en obligada correspondencia, en una respuesta, no relacionarse, no acogerlos, cosa que lamentablemente el pueblo de Israel luego hizo. El pueblo de Israel fue muy rebelde con esto, y luego, si queréis mirarlo, en el libro de Jueces se cuenta de cómo el pueblo de Israel caía frecuentemente en la idolatría, porque no exterminaron como Dios les dijo, sino que se casaron y establecieron lazos con aquella gente. Hoy en día, por supuesto, no somos llamados a aislarnos de las personas, pero sí tenemos en claro, fruto de la obra de la cruz y de la presencia del Espíritu Santo, que no debemos caer en cierto tipo de idolatrías que ahora ya no se manifiestan en estatuillas ni en cultos paganos como los que tenían esos pueblos cananeos, donde había una corrupción moral absoluta, y por eso Dios les extermina, porque tenemos que recordar que Dios no deja que el pueblo de Israel conquiste hasta que la maldad de los amorreos y de todos los que vivían ahí no hubiese llegado a su colmo. Entonces, nosotros hoy tenemos otro tipo de idolatría con la que luchamos, y la tenemos aquí. Idolatría es poner algo o alguien
en el lugar que le corresponde a Dios. Y esto podría ser la familia, el deporte, el trabajo, los amigos, etc. Y entonces ahí queda una tarea personal que cada uno de vosotros tiene que realizar. Marque con una X las áreas que están desplazando a Dios en su vida. Podés darle un lugar más importante al trabajo. Lamentablemente mucha gente es lo que hace porque caemos rápidamente a lo mejor por la responsabilidad propia de hacer el trabajo bien. No separamos tiempo para Dios, ni para servirle, ni para orar, ni para leer la Biblia. Otros por la familia, otros por tener más dinero, otros por dedicar tiempo al deporte, a los amigos, a la televisión, al novio, hábitos, etc. Puedes poner otro que a lo mejor no está contenido en esta lista. Cada uno tiene que examinar su corazón. Efesios 2:14 también nos da otro nombre, otra descripción, otro adjetivo calificativo de Dios y dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, se nos dice en Efesios 2:14 que Dios es nuestra paz. Cristo derribó las paredes que las personas levantamos entre nosotras. Debido a que esas paredes se derribaron, podemos disfrutar de una verdadera unidad con personas que no son como nosotros. Y esto es lo que llamamos verdadera reconciliación. Gracias a la muerte de Cristo somos parte de una sola familia y nuestra hostilidad en contra de otros ha desaparecido. Todos podemos tener acceso al Padre mediante el Espíritu Santo. Hemos dejado de ser extraños para Dios y somos parte de un templo santo con Cristo como la piedra principal. Esto está escrito en el contexto de Efesios 2:14. Podéis leer desde el versículo 1 al final y vais a ver cómo Pablo argumenta acerca de esto. Hay muchas barreras que pueden separarnos de otros cristianos. La edad, la apariencia, la inteligencia, inclinación política, nivel económico, raza, perspectivas teológicas. Y una de las mejores maneras de apagar el amor de Cristo es acercarnos solo a aquellos a los que tenemos una afinidad natural. Cristo ha derribado las barreras y unificado a todos los creyentes, y su cruz debería ser el centro de nuestra unidad. El Espíritu Santo nos ayuda a mirar más allá de las barreras y a unirnos en una comunión a la que somos llamados a disfrutar. Para usted, ¿qué quiere decir que Él es nuestra paz? Pues que Él nos puso en orden con Dios y con las personas. Yo no sé si todos lo sabéis, pero la palabra paz en el griego es la palabra eirene. Eirene. Tenéis un familiar, un amigo que se llama Irene, pues le agregás la E al principio, eirene. Y esa palabra significa orden, orden. Y bueno, aquellos que hemos tenido niños en casa, que hemos criado hijos, y los que ahora tenemos nietos, cuando vienen a casa y revuelven todo, porque aquí en casa tenemos un armario con un apartado exclusivo para los juguetes de ellos, pues de ahí sacan y desparraman todo. Pues la verdad que uno mira el suelo sembrado de cosas y la verdad que nadie puede decir que la casa está en paz, ¿no? Pero luego cuando ellos se van y recogemos y acomodamos y guardamos, bueno, a veces los padres les obligan también a que recojan antes de irse, también hay que decirlo, pero no siempre lo hacen. Una vez que volvemos a poner todo en su lugar, volvemos a tener la casa en orden y tenemos esa sensación de tranquilidad y de paz. Y eso es lo que Dios ha provisto a nuestra vida a través de la presencia del Espíritu Santo y como fruto de la obra del Señor Jesucristo. Seguimos adelante. Ya
apuntando al final de la lección de hoy. El punto 9 dice, en el Salmo 23, Dios recibe el nombre de pastor. El trabajo principal de un pastor de ovejas es cuidar su rebaño. Lea el Salmo 23 y saque las promesas que allí se encuentran. ¿Vale? Bueno, la verdad es que, como veis, esto prácticamente queda como un trabajito que cada uno de vosotros deberíais hacer. De todas maneras, vamos a ir cubriéndolas para destacar la preciosidad del Salmo 23, que por otro lado podríamos encontrar en cada una de estas promesas uno de los nombres con los que el Señor se da a conocer en el Antiguo Testamento. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, versículo 1, que nada que podamos necesitar nos ha de faltar. Esto tiene que ver con el Señor proveerá, el Señor es mi proveedor. En Génesis vemos cuando Abraham sube con Isaac al monte y allí Isaac pregunta, Padre, aquí está la leña y el fuego, ¿dónde está el cordero? Y Abraham le contesta a Isaac, Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Y dice que cuando acabó el sacrificio, Dios detuvo a Abraham a punto de matar a su hijo y había un carnero trabado con los cuernos en un zarzal, pues Abraham llamó a aquella cumbre, el Señor proveerá, Jehová proveerá, en el monte del Señor será provisto. Jehová Jireh, ese, aparte del pastor, es el Dios que provee. Nada podemos necesitar, nada nos ha de faltar. Luego, el versículo 3 del Salmo 23 dice, confortará mi alma, confortará mi alma. Nos hemos saltado una bendición del 2, me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Allí conocemos al Señor como nuestro sanador, aquí como nuestro restaurador, el que ha de renovar nuestras fuerzas, restaurar el alma. El Señor nos restaura. Hay una canción muy famosa que dice, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Y esto es algo que al Señor le encanta hacer, confortar nuestra alma, restaurar nuestra alma. Luego, la segunda parte del verso 3 dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Esto significa que nos ha de guiar por el camino correcto. Ezequiel y Jeremías usan ese nombre del Señor, Jehová justicia nuestra, Jehová Sidkenu, Jehová justicia nuestra. El Señor nos guía por caminos, por sendas rectas. Es maravilloso pensar en esta bendición que Dios nos da al vivir bajo la dinámica de su cuidado. Él es nuestro pastor. Luego, el verso 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y esto significa que nos acompaña en las dificultades, nos protege y nos alienta. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y aquí la última frase del libro de Ezequiel es un nombre del Señor. Jehová Shammah, el Señor está presente. El Señor está con nosotros. Es uno de mis preferidos. La verdad que mi corazón debate entre Jehová Jireh y el Señor está presente, ¿no? El Señor suple toda mi necesidad. El Señor está conmigo, me acompaña, viene a mi lado. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Qué preciosa expresión del salmista.
Y luego el versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Hay 2 ángeles guardianes que te han estado siguiendo los pasos hoy todo el día, y que están siguiéndote ahora, y a mí también. Su bondad y su misericordia. Ciertamente el bien y la misericordia me siguen siempre. ¿Y qué me da? Esperanza de vida. En la casa del Señor moraré por largos días. Qué precioso es este Salmo 23. Una esperanza maravillosa que llena nuestro corazón y nos anima a bendecir el nombre del Señor. Cuando usted lee estos versículos, ¿qué viene a su mente y corazón? Vuelvo a decir, aquí debería cada uno poner la respuesta que tu corazón siente dar ante semejante maravilla de la gracia y de la misericordia al tener a Dios como nuestro pastor. Yo he puesto aquí un sentimiento de seguridad, confianza y gozo abundante. Esto es lo que yo experimento al leer el Salmo 23. Un sentimiento de seguridad, confianza y gozo abundante. Qué maravilloso es el Señor. Un sentimiento de seguridad, confianza y gozo abundante. Muy bien, vamos ya a la última parte de nuestra meditación hoy. Dice, Dios el pastor ofrece consuelo. ¿Acepta usted ser consolado o prefiere sentir lástima de sí mismo? ¿Vale? A veces vivimos quejándonos, vivimos lamentándonos y compadeciéndonos de la mala suerte o de las situaciones que vivimos y tenemos, y nos olvidamos de que hay un Dios que nos ofrece consuelo, que tiene planes, que tiene propósitos, que a veces permite cosas difíciles en nuestra vida, sin duda alguna, pero que ha prometido estar con nosotros. El pastor guía por sendas de justicia. ¿Está usted andando en esos caminos justos? ¿En qué caminos anda actualmente? ¿Siente que Dios se preocupa por usted? ¿Cree que usted podría realmente llegar a conocer a este Dios personal? ¿Estaría dispuesto a seguir estudiando la Biblia diariamente para llegar a conocerlo mejor? Bueno, ya sabéis que cada uno de vosotros tiene que cubrir allí la respuesta que considere apropiada. Los falsos y los verdaderos del principio de la lección. Dice aquí, Dios es un Dios personal. Pues es una frase verdadera. Claro que es personal. Dios quiere tener una relación íntima con cada uno de nosotros. No es un Dios de todos en general, pero de nadie en particular. Dios es un Dios que en su amor y misericordia quiere tener una relación personal. ¿Puedo conocer a Dios a través de sus nombres? Obviamente que sí. Verdadero. Los nombres de Dios son maravillosos y vamos a mirar aquí algunos de ellos en un momento, en la segunda página. Y para conocer a Dios basta solamente orar y leer la Biblia. Vaya, vaya, me ha hecho pensar esta frase hoy. ¿Qué ponemos aquí? Para conocer a Dios basta solamente. Y yo creo que estas 2 palabras son claves aquí. Para conocer a Dios basta solamente orar y leer la Biblia. Yo me he inclinado por poner falso, ¿vale? Porque no solamente tengo que orar y leer la Biblia. Tengo que salir y vivir la vida cristiana. Tengo que amar a las personas. Tengo que vivir a Cristo en santidad de vida. Tengo que decir que no al pecado. Yo puedo leer la Biblia y orar, pero también puedo hacer otras cosas que a Dios le desagradan. Por lo tanto, no solo para conocer a Dios tengo que orar y leer la Biblia, porque los fariseos oraban,
¿Oraban o no oraban los fariseos? En las esquinas de las plazas y en las calles para que el mundo les viera orar. Y conocían la Biblia, claro que la conocían perfectamente. Y el Señor les dice, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. A pesar de que oraban y leían la Biblia, no conocieron al Señor. No conocieron al Señor. Se lo perdieron, lo tuvieron delante de sus ojos y finalmente hicieron todo lo posible por llevarle a la cruz. ¿Vale? Así que es falso. Tenemos que hacer algo más en este sentido. Muy bien. Aquí tenemos las tareas de los márgenes de nuestra lección para hacer. Está dedicando tiempo para conocer a Dios de una forma más profunda. En fin, esto tenéis que rellenarlo también y tomar un compromiso de lectura, de estudio bíblico, y de decirle a Dios, Dios, te quiero conocer. Y adelante, ¿vale? Entonces lo vamos a pasar rápidamente porque no vale la pena detenernos en esto. Quiero centrarme en lo siguiente. La lista de los nombres de Dios que aparece ahí abajo, y mediten ellos durante esta semana. Aquí sí que tenéis una buena tarea para hacer. Yo debería ser un profesor más exigente, pero sé que todos tenéis trabajos y sois amas de casa y tenéis nietos y la verdad que me cuesta exigir, pero qué bonito trabajo sería el que pudierais mirar, por ejemplo, lo que dice Juan 10, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, o el Salmo 71, porque tú, Señor, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud, o lo del Salmo 18, que dice, Señor, roca mía, castillo mío, mi libertador. El Salmo 32, 7, dice que el Señor es mi refugio, tú eres mi refugio, y el Salmo 18 dice, Señor, roca mía, castillo mío, mi libertador, mi escudo y mi fuerza de salvación. También mi salvación, Apocalipsis 19:11, fiel y verdadero, 2 Timoteo 4:8, un juez justo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, nuestra paz, Efesios 2:14, que lo hemos mencionado hoy, Juan 6:35, el pan de vida, Isaías 9:6, príncipe de paz, ese ramillete precioso de Isaías 9:6, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, que lo mencionamos mucho en Navidad, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, redentor mío, dice el Salmo 19:14, oh Señor, roca mía y redentor mío, Padre de misericordias, dice 2 Corintios 1:3, y Dios de toda consolación, y nuestro sumo sacerdote, Hebreos capítulo 4, versículo 14, que dice que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Así que mirad qué lista preciosa que nos enseña tanto, 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 tanto acerca de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Aquí tenéis también la sugerencia de meditación, de memorización y de lectura para esta semana, y nos despedimos pensando en la próxima clase, Cristo mi modelo, el próximo viernes. Como decía al principio, son 15 clases que esperamos acabar, si Dios quiere, a mediados de junio, más o menos. Yo he estado sacando la cuenta y sacando el viernes de Semana Santa, que yo estaré de viaje, no estaré aquí, entonces si podemos mantener la secuencia de todos los viernes, a mediados de junio estaremos terminando nuestro segundo ciclo en la buena voluntad del Señor. Muy bien, amados hermanos, así concluimos con nuestra clase. A Dios sea la gloria y la bendición, a sus hijos y a su pueblo.